Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. La economía de Estados Unidos sigue ocupando muchas de nuestras preocupaciones. Pudiéramos decir que para aquellos que tenemos cierta conciencia social y que estamos realmente relacionados con actividades diversas, pues la economía es nuestra mayor preocupación después de la salud. ¿Por qué? Porque lo que acontece en este país, en la economía, en la macroeconomía, en la economía gubernamental, va a repercutir en la vida de todos nosotros y también en la vida del habitante más distante del planeta. ¿Por qué? Porque este es el país más poderoso del mundo. Es un tema que hemos abordado reiteradas veces y vamos a seguir abordando. Hoy tenemos un nuevo amigo en esta casa con el que vamos a conversar el tema. Lo conoce a profundidad y lo que más me ha gustado en los trabajos que él ha hecho en el Nuevo Herald y en otros medios es la sencillez con la que él expone sus puntos de vista en relación a algo tan complejo como la economía. Me refiero a Benjamín F. de Yurre. Benjamín, gracias por estar acá. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Muy contento de estar en un medio tan visto como yo sé que es este, sobre todo entre un sector importante de la población que le gustan estos temas y que son fieles seguidores de esta estación, ¿no? De manera que para mí es un honor, Pedro, estar contigo. Gracias, muchas gracias. Entrando en caliente, ¿qué es el techo de la deuda? Para nosotros, ¿qué significa el techo de la deuda? El techo de la deuda para los mortales que vivimos aquí en los Estados Unidos no es más que el endeudamiento actual que tienen los Estados Unidos. El endeudamiento normalmente, hablando en términos normales, sencillos como tú dices, es simplemente las obligaciones que ha emitido el sector público, porque también hay obligaciones que emite el sector privado, pero vamos a referirnos a la deuda nacional, ¿no? Entonces, de manera que la deuda nacional de los Estados Unidos normalmente se comprende principalmente la emisión de bonos, lo que son de la emisión de bonos a mediano y a largo plazo, ¿no? Digamos, podrían ser un plazo de 8 o 10 años, inclusive 20 o 30 años y más, ¿no? Son bonos normalmente que tienen un rendimiento interesante. Mientras más largo es el plazo, pues los intereses desde luego varían, pero es interesante porque cuando se redime, cuando vence el bono en la fecha final, es que el acreedor puede cobrar el valor nominal o el face value, que es lo que aparece en la portada del documento, ¿no? Que es lo que va a pagar el que emite el bono. Realmente en los Estados Unidos nosotros tenemos una economía de bonos que es muy interesante, porque mucha gente opina que cuando va subiendo el Dow Jones o la bolsa de valores de los Estados Unidos, entonces supuestamente el mercado de trabajo va subiendo. Y necesariamente no es así, de acuerdo a la opinión de Paul Krugman, que es el premio Nobel de Economía, ¿no? Realmente cuando sube la bolsa, no necesariamente sube el mercado de trabajo, pero cuando el mercado de bonos sube, entonces sí sube el mercado de trabajo, o sea, aumentan los trabajos. Algunos señalan, por ejemplo, que sí, a pesar de los problemas que estamos enfrentando, esta parálisis de gobierno, etcétera, la bolsa no ha caído estrepitosamente. Y confían como que la economía del país no tiene grandes problemas porque la bolsa no cae. ¿Cuál es la asociación? ¿Es real eso? Bueno, chicos, la cuestión de la bolsa es una cosa, es muy interesante. Desde luego es un indicador en el sentido de que cuando hay desconfianza, vamos a decirte, en manos del público, pues la gente no confía en los instrumentos financieros, no confía en el indicador principal, digamos, a simple vista para los mortales que estamos aquí, que son las operaciones de la bolsa, ¿no? Las operaciones bursátiles. Pero la bolsa en sí lo que refleja son los movimientos, ¿no? Los movimientos de compra y venta de acciones y papeles, como se le dice. Porque se le dicen en la bolsa, se le dicen papeles a las acciones, ¿no? Pero realmente la bolsa no refleja el mismo movimiento del mercado de trabajo. Muchas veces el mercado de trabajo está bollante. ¿Y de la economía del país? Y de la economía del país sí la refleja, desde luego que la refleja, porque cuando no hay confianza, pues desde luego bajan las inversiones, y al bajar las inversiones, pues baja el empleo, y al bajar el empleo, pues baja el ahorro, y al bajar el ahorro, pues nuevamente baja la inversión. Es un ciclo vicioso, ¿no? Es una cosa... O sea, hay una relación, una asociación entre bolsa, nivel de empleo... Sí, siempre ha existido,
Pero volviendo al techo de la deuda, porque es la parte interesante. Y es la parte que nos preocupa a todos. Porque... La parte que nos preocupa a todos, que es el techo de la deuda. El techo de la deuda en este momento ha superado lo que son los 17 trillones, ¿no? Los 17 trillones de dólares, que es una cifra exorbitante, digamos. Muchas veces es inimaginable para muchas una personas. Cantidad de cero que yo creo que no podemos escribir en la pared. Es una cantidad de cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya nosotros hemos superado un poco lo que es el Producto Interno Bruto. O sea, debemos más de lo que producimos en el país. Nosotros debemos más de lo que producimos en el país, exactamente. Eso fue lo que le pasó a España. Está el 16, digamos, en torno a 16.7 trillones y la deuda externa pues ha alcanzado ya, ha superado, está más de 17.4. Si eso me pasa a mí, estaría en bancarrota. Bueno, ¿sabe una cosa? No necesariamente. Porque ahí es donde viene la parte interesante del meollo del asunto, como se dice. Hay mucha gente que dice que es admirable la capacidad de endeudamiento que uno pueda tener. Porque muchas veces no es el dinero que tú tengas, sino la capacidad de endeudarte que tú puedas tener. En otras palabras, una persona que tenga pocos recursos económicos y que tenga un porvenir limitado o que sea una persona que no sea de armas tomar, por decirlo así, es una persona que normalmente tiene menos acceso al crédito, vamos a decir, tiene menos posibilidad de conseguir un préstamo, desde luego. Aquel que debe mucho, que debe tanto, realmente es más importante, ¿no? Y tiene mayor estatus a nivel social. Bueno, realmente, tiene mucha deuda, digamos, funciona así. Realmente yo me imagino que si tiene ciertas cosas, pues tiene también mayores preocupaciones. Por supuesto. Porque yo me pongo a pensar en lo siguiente, si yo debiera más de lo que gano, yo tendría que declararme en bancarrota porque no podría cumplir mis obligaciones. Hay un caso, Pedro, que es muy interesante. Estamos hablando en la deuda privada, lo que los Estados Unidos, o sea, porque también hay empresas privadas que emiten sus bonos, emiten sus obligaciones. Ahí los árabes también son buenos compradores de eso, los árabes. Sin embargo, lo que es la deuda nacional, los principales compradores es China. En este momento es China y segundo viene Japón muy de cerca. O sea, estamos endeudados con alguien que no es precisamente nuestro amigo. Sin embargo, hay un punto que es importante aclarar, ¿no? La deuda está, digamos, 17 trillones de dólares, de las cuales, digamos, 1.25 trillones se le debe a China. Cuando te digo 1.5 trillones, vamos a ponerlo en números que sean un poquito más comprensibles, ¿no? Cuando decimos 1.5 trillones, eso es 1.250 billones de dólares. Ahí se entiende un poquito mejor. 1.250 billones. Eso es 1.25 trillones. Entonces se entiende un poquito más una cifra exorbitante, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que la deuda total pública de los Estados Unidos son 17.000 billones de dólares, o sea, 17 trillones, entonces vemos que el porcentaje realmente que nosotros le debemos a China realmente no es un porcentaje muy grande. ¿Y a quiénes le debemos el resto de esos? El resto se lo debemos a Japón. A Japón le debemos 1.17 trillones de dólares, lo que sería... La deuda está repartida entonces. 1.170 trillones. Pero el caso de Japón es interesante. El caso de Japón es muy interesante. ¿Por qué? Japón, o sea, lo que es... Normalmente nosotros hemos pasado lo que es el Producto Interno Bruto. Lo hemos pasado ya, 17 trillones y producimos lo que cerramos el ejercicio del año fiscal pasado, digamos, 16.7 trillones de dólares en cuanto al Producto Interno Bruto. Sin embargo, Japón, ellos han superado 2 veces y medio, un 250% su Producto Interno Bruto. O sea que Japón, en lo que es, ellos tienen, por ejemplo, tú sabes cuánto es, fíjate qué interesante, ¿cuánto tú crees que es la deuda externa de Japón, la de ellos, de Japón? ¿Cuánto? 1.000 trillones, ¿sabes cuánto es? 1.000 trillones de dólares. En otras palabras, un cuatrillón. Fíjate, eso es una cosa inconcebible casi. Un cuatrillón de yenes, por supuesto, moneda japonesa, el yen. Que vale mucho menos que el dólar. Exactamente, vale mucho menos. O sea, si nosotros llevamos la deuda de nosotros, la deuda que le debemos a China, la llevamos a yenes, sería 1.6 trillones, digamos. En vez de deberle a Japón, a China 1.25, si se lo llevamos a yenes sería, digamos, 1.5. Pero Benjamín, mi pregunta y la de nuestros televidentes, me imagino, en gran medida, es la siguiente. Por años se estuvo diciendo que la economía de Japón estaba estancada, que no crecía,
Y tú me estás hablando de que Japón, aunque tiene deudas, también tiene un superávit. Lo de Japón es muy interesante, pero interesantísimo. No, pero no me preocupa Japón, lo que me preocupa es Estados Unidos. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros mal para tener una deuda que en el gobierno de Bush, en el gobierno de Clinton era X, en el de Bush fueron 2X y en el de Obama son 4X? ¿Qué hemos hecho nosotros mal como nación? No me refiero solo como gobierno, sino como nación para endeudarnos tanto y que nuestro Producto Interno Bruto haya disminuido. Correcto, fíjate lo siguiente. En este caso, en los Estados Unidos, ha pasado lo siguiente, ¿no? El país, la economía de Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El crecimiento que ha tenido Estados Unidos ha sido un crecimiento que no ha sido constante. Vamos, eso no ha sido constante como tuvo Japón en la década de los 80, que tuvo un crecimiento interanual. Vamos a decirte que llegó a alcanzar, hay veces, hasta un 14% interanual de crecimiento. Estados Unidos no ha logrado tener ese crecimiento nunca, pero sin embargo la tasa de crecimiento, si la comparas, hay veces es decreciente, vamos a decirlo así, ¿no? O sea que aunque creció menos que proporcionalmente, que es un concepto a lo mejor para algunos que no es muy fácil de entender. Pero el crecimiento no ha sido un crecimiento constante en cuanto a los valores absolutos de la economía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es el punto que quiero, Pedro, hablar, ¿no? Y de hacerlo a la forma como tú dices, bien comprensible. Que lo entendamos todos. Bien comprensible. O sea, la deuda de Japón, porque hay que comparar, quiero compararlo con Japón, es que Japón tiene, digamos, 1.000 trillones de dólares de deuda. 1.000 trillones. Y Estados Unidos, digamos, en este momento tiene 17 trillones. Entonces tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que un país pueda soportar semejante deuda? Entonces tú dices, bueno, digamos, el 50% de los ingresos, de los revenues o los ingresos que tiene Japón va destinado a pagar los intereses. Pero los intereses que pagamos aquí en los Estados Unidos, los bonos, realmente son pocos. En este momento es el 2.4% de interés de los bonos, que son los bonos que se negocian y de los bonos que compra Japón y que han comprado China. Eso por la confianza en la economía de Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Precisamente viene el problema que si el techo de la deuda llegara a demorarse un poquito más su negociación en el hecho de incrementarlo, pudiera ser ¿Los intereses suben? Que los intereses suben, por supuesto, porque baja la calificación de crédito. Baja la calificación de crédito por las agencias calificadoras de crédito de Estados Unidos como país. ¿Entiendes? Y esto ocurrió ya hace un tiempo atrás. Esto ocurrió, exactamente, esto ocurrió ya y bajaron la calificación. Y el presidente Obama se molestó mucho, ¿eh? Sí, de AAA+ bajó solamente a AAA. Sí. Ahora, si lo bajan de AAA, que es la calificación en este momento que tiene Estados Unidos como de crédito, es como una persona que tiene una calificación de crédito, y Estados Unidos la tiene también. Tú tienes esta calificación de crédito, de manera que tú eres acreedor a tanto interés. Mientras más sea tu averaje, como comprador individual como nosotros, pues luego nosotros pagamos menos intereses para comprar carros, para comprar una casa. Igual Estados Unidos. Mientras más alta la calificación, menos intereses paga. Pero cuando... Mientras mayor sea la deuda. Mayor sea la deuda, mayor sea la deuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí viene la parte que digo yo. Japón tiene una deuda enorme comparada con los Estados Unidos. Y sin embargo, Japón es un segundo acreedor de los Estados Unidos. O sea, nosotros le debemos a Japón casi lo mismo que le debemos a China. Esto me recuerda a increíble, ¿no? Una expresión que se utilizaba mucho en Cuba, la centrífuga. Sí. O sea, como que hay una irresponsabilidad colectiva donde todos nos debemos, ninguno nos decidimos a cobrarnos y entonces nos seguimos engañando todos. Es una situación increíble, porque... ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. Inclusive nosotros, hay uno